Buenos días. Y nada más ahorita que se unan el resto de compañeros y compañeras. Mientras tanto, de los que ya están conectados, ¿tienen alguna duda de lo que se ha visto hasta el momento? No, profe. Profe. No, profe. Ok. ¿Sí, sí han estado revisando el material? Sí, Sí, bueno, profe. solo me falta Sí. leer la norma que envió, profe. Lo último, no te escuché algo de la norma. Sí, es lo único que me falta revisar porque no la he descargado. Ah, ok. Sí, esa no la ubiqué en ninguna de las unidades porque nos sirve para el curso en general. No lo asigné, por ejemplo, ni a la unidad uno ni a la unidad 2. Ahora, yo les pregunto esto si han visto el material, porque en el Classroom ahí sí no tengo forma de saber si ya visualizaron mínimo o descargaron, por ejemplo, lo de la norma. Pero de lo que sí puedo ver es que, por ejemplo, de los videos que son de clase y que no están presentes todos los integrantes de todo el grupo, muy pocos lo llegan a revisar, a pesar de que hay algunos que se unen ya tarde a la llamada, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de los que les dejan un límite de tiempo o tolerancia para que entren a la videollamada. Yo sé que por lo que leo en el chat en el cual yo también estoy con ustedes, que algunos profesores sí hacen eso, ¿no? De decirles, bueno, pues no entran después de determinado tiempo. Para mí ustedes ya creo que, si no es que todos, pero ya son mayores de edad y ustedes mismos son los responsables de su aprendizaje. No me gusta a mí andar carrereando, los que ya tomaron clase conmigo ya me conocen un poco. Me gusta la buena respuesta del grupo, sin embargo, pues bueno, ya ustedes si quieren aprender o no, ya es cosa de ustedes, ¿no? De igual manera, la cuestión de lo que circula por redes sociales, sea de la escuela o no, de los memes de que se hacen acerca de la educación en línea, que si se aprende o no, pues de alguna manera también es responsabilidad, igual que cuando era de manera presencial. Lo único de manera presencial es de que a uno los podía estar viendo, ¿no? A todo el grupo en algunos momentos, fijarse quién ponía atención, hacer alguna que otra pregunta. Aquí yo, como estoy consciente de que el streaming todavía con video utiliza más recursos del dispositivo con el cual uno se esté conectando, pues si les llego a pedir que prendan la webcam es poquitito tiempo, ¿no? En realidad no es mucho. Ni se las pido que lo tengan todo el tiempo prendido, ni yo tampoco lo prendo porque yo sé que no es la finalidad. La finalidad es de que ustedes aprendan, no es tanto de sacarse un número, los que ya toman clase conmigo lo saben, es más importante saber de manera autónoma de retroalimentación realmente qué tanto uno ha aprendido con el haber tomado, leído, estudiado acerca de los temas de una asignatura, a que nada más les digan un solo número, ¿no? Alguna de las diferencias de la universidad en la que estamos con respecto a otras es que aquí, por ejemplo, pues nada más de los acreditados existe del 8 para arriba, ¿no? No existe desde el 6.
Sin embargo, en las otras universidades en donde sí existe eso, parecería que aquí todo marcha súper bien, como lo tienen en los anuncios, educación de calidad. Sin embargo, pues como les comentó, es responsabilidad más bien de ustedes. Yo cumplo con mi responsabilidad de transmitir los conocimientos, de resolver dudas. Ya nada más sí sería bueno que ustedes también tomen ese papel. Y no es ni llamada de atención ni nada, nada más es como para crear un poco de conciencia. Y ni siquiera es en todos porque me gusta mucho que varios responden muy bien, que inclusive me escriben en el WhatsApp para preguntarme algunas dudas de manera individual, ¿no? O que sí aprovechan el espacio que yo abro de asesoría para la parte de Classroom. Sin embargo, pues bueno, ahí está la invitación. El único que yo sí puedo verificar es, como les digo, en YouTube, cuántas visualizaciones puede llegar a tener videos que yo les preparo, ¿no? Por ejemplo, del de uso de las escuadras, no llegaba el número de visualizaciones ni siquiera equivalente a los inscritos en el grupo. Entonces, pues bueno, digo, por ahí falla algo, no es de mi parte, o yo pensaría que no es de mi parte, sino de la parte de las personas que aún sabiendo que tenían que checar algún material, no lo están llevando a cabo. De por sí, para hacer ese video, se dieron cuenta que me costó trabajo porque no tengo quien asista con la cámara ni nada. Por eso no lo puedo llevar a cabo en tiempo real con ustedes, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí la invitación para que realmente vean el material, ya ustedes saben si aprenden o no. Yo hace poquito les comento que estuve viendo una oferta de trabajo en la cual era precisamente diseño mecánico, no dibujo mecánico, sino diseño mecánico. Y digo, pues mucho de lo que se ve en esta asignatura es como para cubrir esa vacante, porque era el saber interpretar y saber hacer planos, el manejo de tolerancias geométricas, que hoy vamos a empezar a hablar un poquitito de ellas. El que se sepa hacer modelado en CAD, en este caso lo pedían con SolidWorks, ¿no? El poder hacer análisis de elemento finito, eso escapa de los alcances de esta asignatura y lo tendrían que ver hasta diseño asistido por computadora. Pero hay varias cosas que casi con esta materia se cubriría todo. No me gustó el sueldo, ese sí estaba bajo a comparación de otros lugares, ofrecía nada más de entre 8 a 12 mil pesos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, les hago ese comentario para que sepan que esta materia, pues, tiene importancia. A lo mejor no es la más importante de toda la carrera, porque en realidad no hay ninguna materia que lo sea, sino es la integración del conocimiento de todas esas asignaturas. Pero bueno, el día de hoy empezamos ya un poco más de lleno con la unidad número 2. Ya dentro de poco les tengo que hacer la evaluación formativa de la unidad número 1. Sin embargo, eh, aquí es donde vamos a empezar a hacer un poco más de distinciones en las entregas. Por ejemplo, no precisamente con lo que veamos hoy, pero sí cuando ya les empiece a pedir algunas cosas, habrá algunas personas que se tengan que ir únicamente con el uso de escuadras y habrá otras tantas que ya puedan hacer uso del programa de SolidWorks. Por lo mientras, en el chat les pido de favor que me indiquen así con su nombre, si ya tienen instalado el programa de SolidWorks, porque para la siguiente sesión, al jueves, yo creo que sí ya lo vamos a estar utilizando el programa. Mientras yo empiezo con el tema, ahí les pido de favor en el chat si me van escribiendo. Entonces, vamos a nosotros a empezar un poco más con esta parte del dibujo en 2D. Y quiero hacer un paréntesis antes de iniciar con este tema, pero les comento, en muchos temarios de muchas escuelas hace años, era extremadamente fundamental primero hablar en un programa de CAD de la parte 2D y hasta después de la parte 3D. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que con el avance que han tenido los programas de CAD para la parte de mecánica,
tenemos toda una evolución de que sí se inicia con un 2D, pero en realidad es muy poquitito y ya todo lo demás se hace el trabajo sobre un sólido, como es el caso del programa de SolidWorks. Sin embargo, hace muchos años, el programa que dominaba era el AutoCAD. Sin embargo, el AutoCAD nace más para la ingeniería civil y para la arquitectura. Tiene es, yo creo que a lo mejor todavía el mejor programa para algunas de las actividades que llevan a cabo en esas dos carreras de arquitectura y de ingeniería civil. Sin embargo, por ejemplo, para ustedes, el uso de programas como podría ser el de SolidWorks realmente tiene muchísimas ventajas. Entonces, sí tenemos la parte de este 2D, sobre todo más cuando ya vamos a iniciar un sólido. Hacemos generalmente un dibujo muy sencillo en 2D y posteriormente de eso nosotros lo que vamos a hacer es el trabajo, como lo había mencionado, en 3D y volvemos al 2D hasta que nosotros hacemos o elaboramos planos. Pero pensando que esos planos van a ser de fabricación, volvemos a la representación en 2D. Entonces, para eso, ahora sí, ay, perdón, de esta diapositiva lo que yo les quiero decir es que para nosotros el que hablemos de un 2D, pero pensando en una asignatura como esta de dibujo mecánico, mucho, pero mucho es saber interpretar si algo ya está hecho, cómo es que pudiera haber sido modelado en un programa de CAD, o cómo, si nosotros vamos a hacer partir desde cero, cómo deberíamos de construirlo. Y es ahí donde si tenemos el objeto en nuestra mano, tenemos que ver las diferentes caras y analizar cuál de todas esas caras me convendría que fuera la primera que yo empezaría a dibujar con la finalidad u objetivo de que me lleve el menor número de pasos posibles para su elaboración. Es decir, un ahorro de tiempo, un ahorro de instrucciones. Eso pensando únicamente si se va a quedar en un 2D. Cuando ustedes tomen materias como podría ser la de manufactura asistida por computadora, a mí, por ejemplo, las veces que yo he dado esa materia, me gusta utilizar metodologías que van relacionadas a lo que se va a aprender aquí en dibujo mecánico para la construcción, siempre y cuando esa construcción sirva para la parte de la manufactura asistida por computadora, es decir, que facilite la planificación de la manufactura. Ahora, ¿qué es lo que se buscaría? Pues bueno, ya que analizamos cuál es la cara, perdón, que nosotros vamos a empezar a dibujar, poder cumplir con las proporciones, es decir, que esté a escala, ya sea natural, ampliación, reducción, y esto de qué va acompañado, pues siempre va acompañado de las dimensiones que tenga la pieza o del dibujo que nosotros queramos, digamos, de alguna manera llamarlo, transcribirlo, am, que lo tengamos en papel y que lo necesitemos digitalizar. En ese caso, pues bueno, la proporción de las formas es realmente importante. Y es que en dibujo, en diseño, lo que nosotros vamos a tener es que es, se siguen siempre principios y esos principios van relacionados una a la parte de la funcionalidad, pero también a la parte de la manufactura. Entonces, hay muchos diseños de piezas, si ustedes voltean a su alrededor ahí en su casa, todo lo que haya sido manufacturado, es decir, que no sea obra de arte de la naturaleza, se van a dar cuenta que muchos artefactos, equipos y demás son simétricos. Es decir, que tienen un eje de simetría que nos puede dividir la pieza en dos y que sería una espejo de la otra, ya sea derecha, izquierda, arriba, abajo, en diagonales, como sea. Entonces, eso es un principio y generalmente las piezas que se hacen simétricas es en muchas ocasiones por ahorro de tiempo en la manufactura, pero también porque cuando las piezas pueden estar estáticas y que se requiere un equilibrio, o piezas que están en movimiento que se requiere equilibrio, pero para la parte de estabilidad, se busca que sean simétricas. Ahora,
Cuando no son simétricas, nos va a costar mucho más trabajo poderlas equilibrar, sobre todo cuando están en movimiento o tenemos que hacer uso de otros recursos para poder balancear las cargas. Pero también nos vamos a dar cuenta que muchos procesos de manufactura utilizan herramiental que al momento de procesar la materia prima nos generan eh, un juego de ángulos o de superficies en las cuales nosotros podemos hablar de rectitud, de que algo es paralelo con otra superficie, o en el caso del torno, de que muchas de las operaciones que vamos a estar realizando, todas son concéntricas, o ubicación de alguna operación dentro de un plano, etcétera. Ahora, eso tiene relación con las siglas que están mencionadas aquí en esta diapositiva, que dice GD&T en inglés. Ahora, cuando ustedes busquen vacantes, se van a dar cuenta que en muchas ocasiones se utiliza únicamente la parte de los acrónimos o siglas, como por ejemplo la lista de materiales, LDM en español, o BOOM, Bill of Materials en inglés. Esa es una, ¿no? De lo que pueden encontrar. La otra es el QFD, en algunos casos que está relacionado a la parte de dibujo, de diseño con la calidad. GD&T es las tolerancias geométricas dimensionales en español, y de las cuales lo que yo acabo de mencionar, de que sean simétricos, rectos, paralelos, concéntricos, por ejemplo, también que se utilice la redondez, la cilindridad, perdón, o cilindricidad, como lo dicen algunos autores. Todo eso son parte de las tolerancias geométricas dimensionales. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos en elementos dimensionales, nos dábamos cuenta que mucho de lo que ocupábamos era únicamente la parte de las tolerancias dimensionales. Las dimensionales son las que se dividen en lineales y angulares únicamente. Pero la parte de las geométricas son las que nos van a servir mucho en dibujo mecánico y posteriormente para la de manufactura asistida por computadora o diseño asistido por computadora. Para eso, si lo queremos relacionar únicamente en 2D, entonces en dibujo mecánico, nosotros lo que vamos a tener es de que se llaman relaciones de croquis. Ahora, estas relaciones de croquis prácticamente son las tolerancias geométricas, pero únicamente, no en su totalidad, pero sí aplicadas en un 2D, ¿sale? Ahora, vamos a ver un ejemplo a qué es lo que me refiero de cómo saber analizar una pieza, ¿no? En este caso, nosotros nada más tenemos un 2D. No sabemos si, por ejemplo, estos de aquí son cortes, no sabemos si esto es un cuerpo sólido o es un cuerpo hueco, es decir, que sean barrenos pasados. ¿Por qué? Porque nada más tenemos la vista frontal y no tenemos, en este caso, ninguna vista este, lateral o superior e inferior, que es la que nos indicaría si estas circunferencias estarían traspasando a un material o no. Entonces, mientras sabemos eso, si sí traspasan o simplemente son cortes, que son relieves, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nos va a servir? Ah, pues primero, un análisis. Ese análisis, ¿de qué nos va a funcionar? Una, que por ejemplo, esta pieza es simétrica, tiene dos ejes de simetría, pero aquí nada más está mostrado uno. Uno es el que ahorita estoy señalando, que es el vertical, y el otro el horizontal. ¿De qué nos va a servir tener simetría en las piezas? Pues que nosotros podemos hacer solo un lado y copiar en el programa de CAD hacia el otro lado. Y en la interpretación, en el que nosotros, por ejemplo, si se fijan aquí nada más dice que esta circunferencia tiene radio 10, pero no nos dice si el resto de circunferencias también lo tiene. Lo podemos nosotros interpretar de que sí, todas tienen ese, porque al menos tenemos esta de simetría y como les decía, falta el otro eje de simetría acá. Ahí nos ahorramos pasos al momento de estar acotando, simplemente utilizando entre relaciones geométricas, pero también las dimensionales. Ahora, con este principio de que sean, por ejemplo, simétricos, entonces yo
este radio de esta de aquí, también no lo necesito poner en el resto de elementos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo una distancia de separación medida en lo horizontal y en lo vertical, entre estas dos, sé que entonces serían concéntricas. Ahora, si yo veo esta línea que al menos me está haciendo referencia al centro de esta circunferencia y de esta otra, que son concéntricas, quiere decir que al menos hay una relación para poder construir el resto de circunferencias con un patrón. Y para eso tenemos matrices circulares en el caso de SolidWorks. Sin embargo, nosotros podemos seguir analizando y decir, bueno, ok, veo que esto mide 8, no sé si milímetros, pulgadas, centímetros, de lo que sea. Y como no me están expresando el resto de elementos, cuál es la separación, yo puedo intuir que todos son de la misma separación. Ahora, si no tiene un ángulo, quiere decir que son líneas paralelas. Y todo esto finalmente nos va a ahorrar tanto tiempo y pasos para nosotros poder construir algo, ¿vale? Vamos a ver en este caso otra pieza. Déjenme que reaccione mi computadora. Perdón, se me olvidaba. La otra es el análisis, por ejemplo, posteriormente ya cuando lo vamos a empezar a dibujar, en dónde estaría localizado en el programa de SolidWorks nuestro origen. Si yo lo localizo en donde ahorita yo estoy señalando, justo aquí en el centro donde convergen los dos ejes, perdón, donde intersectan los dos ejes de simetría, me voy a ahorrar también muchos pasos porque hay algo en SolidWorks que se denomina que esté completamente definido y es de que las entidades pasen de color azul a color negro. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo ya no puedo ni cambiarles el tamaño, pero tampoco puedo moverlas de posición. Entonces, esa es una gran ventaja para que no se desconfiguren las piezas. Ahora, si yo lo localizo aquí, puedo empezar a dibujar las circunferencias y lo único que, por ejemplo, tendría que expresar para esta circunferencia de aquí sería la distancia de separación con respecto al origen. Si yo el origen lo localizara, por ejemplo, en alguno de los centros de las circunferencias pequeñas, ahí, aparte de que tendría que dar la distancia tanto en X como Y para la ubicación del centro de cada una de las circunferencias que son iguales, pero también lo tendría que hacer con respecto a esta. Y eso me llevaría un mayor número de pasos. Entonces, pues bueno, es así como nosotros empezamos únicamente a analizar, pero lo vamos a llevar a cabo ya cuando estemos utilizando el programa de SolidWorks. Ahora, viendo esta pieza, nosotros también tendríamos que ver en dónde me convendría comenzar y ver cuáles son realmente eh, las facilidades que me brindaría a hacer una serie de suposiciones. Por ejemplo, aquí, como no me está marcando un ángulo, yo sé que este podría ser de 90 grados. Si no me marca ángulos entre estas líneas, entonces esta de acá, esta de aquí, estas, todas las que son verticales, pues bueno, las considero que tal cual son verticales y que son paralelas entre sí, y que en el caso de las horizontales únicamente tengo dos, que para algunos casos yo ni siquiera conozco la ubicación del centro de cada uno de los arcos, porque no hay circunferencias. Entonces, ¿qué es lo que puedo ocupar como una regla o en este caso de las relaciones de croquis? Que esas líneas entre las rectas hacia las curvas y de las curvas entre sí, prácticamente todas son tangentes, es decir, esta línea vertical con este arco es tangente, esta con este arco es tangente. ¿Eso de qué me ayuda? A que si yo pongo esas restricciones o relaciones de croquis en mi dibujo, yo puedo prescindir de muchas otras medidas o datos que yo de estar analizando esta figura no sabría, por ejemplo, en dónde localizar el centro del radio de este arco de 10, ni tampoco, por ejemplo, el centro del arco del radio de 2. Entonces, para eso me sirven. Si yo ya nada más le empiezo a dar las relaciones de que esta línea con esta curva es tangente
posteriormente esta con esta tangente y esta curva chiquitita de este arco con esta línea es tangente, se me empieza a acomodar mi dibujo. Y por último, vamos a ver esta figura. Aquí también me convendría saber en dónde voy a localizar mi origen. En este caso, porque tengo un patrón repetido, en este caso de estas circunferencias, me conviene que sea justo en donde se va a anclar como para utilizar, por así decirlo, un compás. Entonces, con eso yo ya sabría que justo en este punto donde tengo esta circunferencia concéntrica a esta de mayor dimensión, yo podría, en dado caso, fijar mi origen y a partir de ese origen facilitar la construcción de algo que podría tener un patrón repetitivo como es una matriz circular. Posterior, yo tendría que analizar, por ejemplo, que esta, esta curva, esta curva y esta curva, al menos podrían estar en algún punto su centro. Sin embargo, no es que sean concéntricas por las medidas que tienen. Pero si yo fijo al centro de cada uno de estos arcos, al menos con una línea horizontal, esa línea horizontal me estaría diciendo una que es simétrico, pero la otra me estaría facilitando demasiado el poder realizar cada una de estas curvas. Entonces, esa es la parte introductoria y unos pocos ejemplos de análisis precisamente que se debe de hacer de las piezas. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Déjenme salir para No, poder. profesor. Ok, me salgo para poder ver el chat porque no me estaba dejando verlo mientras tenía compartida la pantalla. Quiero ver qué es lo que me han escrito. Ok, veo que algunas personas ya ponen que ya tienen el programa, que Alex me decía que se escucha un poco cortado. A lo mejor es por tu conexión. Se supone que acá está bien la conexión, Alex. Eh, de las personas que no lo tienen, ahí, porfa, escríbanme nuevamente. Se me olvidó, no lo contemplé. De los que todavía no lo tienen, es porque no tienen computadora o porque de plano no lo han conseguido, porque algunos sí me ponen, aún no lo tengo. Eso quiere decir que si no lo tienen es porque sí tienen computadora, pero no lo han conseguido seguramente, o ya lo tienen, pero no lo han instalado, no sé. Ahí para que me lo vayan poniendo. Yo, mientras tanto, déjenme ahora compartir una nueva pantalla en lo que me están escribiendo ustedes eso. Ok, aquí tengo mi pantalla de SolidWorks, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, voy a hacer nada más el trazo de algunas líneas. Yo sé que todavía no hemos visto la introducción a SolidWorks, para eso seguramente va a ser a través de un video de YouTube que previamente yo lo elabore y únicamente se los dé a conocer. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que le voy a dar aquí en archivo nuevo de pieza y me espero a que reaccione mi computadora, yo lo que tengo que hacer es ubicar primero qué es lo que yo este, voy a intentar realizar, ¿sale? Entonces nada más déjenme, listo, ya está. Hasta la elección del plano, en donde yo voy a empezar en mi dibujo, también es muy importante. Sin embargo, ahorita, como no lo voy a ocupar para un ensamble, no me interesa en qué plano se dibuje. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, aquí plano de planta, y en automático las flechitas rojas lo que me indican que este es el origen. Si yo, por ejemplo, tratara de hacer de manera rápida dos circunferencias y posteriormente me dé cuenta que tendrían que haber sido concéntricas, nada más quiero que vean el número de pasos que involucra que estas circunferencias se queden ahora en color negro. Aquí, por ejemplo, yo le voy a dar unas medidas ahí nada más para un ejercicio rápido. En realidad no es importante las medidas,
Pero a pesar de que yo ya les di la dimensión, estas todavía no están en color negro. Y eso el programa en la parte inferior me dice insuficientemente definidos. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que yo requeriría hacer? Pues es como cuando yo les digo, a ver, dibujen en la pared un círculo, en la pared de su casa. No, yo tendría que saber de qué tamaño es primero su pared, pero aparte de todo tendría yo que decirles, ok, quiero un círculo de tal dimensión y aparte de eso, darle la ubicación de ese círculo. ¿Cómo se hace para SolidWorks? Pues para empezar, yo tendría que indicar tanto para lo horizontal, cuánto mide, por ejemplo, que fuera este de 18, y también lo tendría que hacer para la otra circunferencia. Por ejemplo, aquí 25. Lo voy a hacer ahora para lo vertical. Y ahí, el primerito que se puso en color negro es la circunferencia pequeña porque ya tiene tanto para X y para Y. Ahora ya nada más me faltaría este de acá. Espérenme que no me salí sin querer. Va de nuevo. Esta la tengo que quitar porque me equivoqué. Es de aquí hasta acá. Primero esta. Ahora ya hice en color negro la circunferencia grande. Y aquí necesito ahora del centro de esta a mi origen, ¿no? Ahí está. Entonces ahorita ya están en color negro, pero sorpresa, si ya hasta después me di cuenta que tenían que ser concéntricas, pues tendría que primero borrar las dimensiones de X y Y para cualquiera de las dos circunferencias, pero en conjunto para una circunferencia. Entonces, pues ahora, ¿qué tendría que hacer? Seleccionar mi cota, borrar esta otra, y entonces yo con dar mi primer clic en el centro de una circunferencia, dejo apachurrar la tecla de control y le doy clic a la otra circunferencia, entonces yo puedo hacer que esas circunferencias en algún momento puedan llegar a coincidir. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues bueno, para empezar, yo podría mover todavía esta circunferencia, nada más es para ahorita para que se den cuenta. Esta de aquí, si yo la intento mover, ya no se mueve, está completamente definida. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tocar las circunferencias y decirle que esas circunferencias las quiero concéntricas. Y en automático se pone en color negro. Pero fíjense, ya cuántos pasos yo me llevé. Ahora, voy a borrarlo y voy a repetirlo, nada más, circunferencia de 20 y circunferencia de 50 para que recuerden. Lo borro y hago las de 20, bueno, hago dos circunferencias. Empiezo yo a darle las dimensiones, 50 y esta de 20. Fíjense, nada me llevó 4 pasos. 2 pasos para cada, bueno, un paso para cada circunferencia, ahí van 2, y 2 pasos para nada más darle la medida a las circunferencias, pero ya en automático están en color negro. Y estas no es necesario, pero yo todavía podría visualizar precisamente las relaciones de croquis. No, espérenme, acá está. En esta de ver relaciones de croquis, yo podría, por ejemplo, aquí, son estos cuadritos verdes, saber que esto está anclado en el origen. Yo podría, si quiero todavía, agregar que sean concéntricos, aunque seguramente ahorita ya voy a definirlo en exceso, pero ahí me está diciendo que estas dos son concéntricas. ¿Cómo lo puedo saber? Cuando yo paso el puntero del mouse encima de las relaciones de croquis, se marcan en color rosa cuáles son las que tienen esa relación. Entonces, nada más para que se den una pequeña idea de lo que vamos a estar trabajando un poquito más adelante, algunos ya sea
a manita con su compás, sus escuadras y otros con el programa de Solid. Hasta ahí yo voy a dejar mi intervención. Ya nada más quiero saber si de esta introducción a la parte 2D tienen alguna duda. No, profe. De mi parte, ninguna, profesor. No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, Profe, ya nada más, por favor, para que vean el video de formatos de hoja que les dejé preparado ahí como material, que lo hice en YouTube. Para los que déjenme dejar de compartir para poder conocer qué es lo que me comentaron en el chat. profe, Dígame. una pregunta. ¿Cree que haya la posibilidad de que usted nos pase el programa SolidWorks que tiene usted? Sí, nada más que es muy, muy, muy pesado y he tenido problemas cuando lo quiero subir a la nube. Para empezar por la capacidad, que no puede ser en Google Drive o en alguna otra porque excede la capacidad, son 27 gigas. Y la otra es de que una vez lo intenté subir, ya no me acuerdo si se llama Mega o algún lugar, pero no sé, también es mi internet o no sé qué sea, pero el problema está en que no se suben completitos los archivos, porque ya cuando los descargan siempre me dicen, es que me faltó tal archivo. Por eso les había pasado una liga. El mío es 2019, con todo gusto. Yo lo único que necesitaría es una memoria nueva, libre, y ya con eso, pues se lo doy a una persona y esa persona ya se ponen de acuerdo entre ustedes para estársela pasando, siempre y cuando ella se laven bien las manos, se las desinfecten y todo, y que sus computadoras no van a tener ningún tipo de virus, porque si no, aparte de lo del COVID, de tener cuidado con lo del COVID, pues podría ser una infectadera de compus. Ese es el único inconveniente. Pero sí con gusto. Y eso, precisamente por lo de la sana distancia, yo nada más lo haría de copiarlo una única vez en una sola memoria y ya ustedes deciden cómo lo distribuyen. Ok. Sí, por eso es más fácil que lo descarguen ustedes de internet. Sí. Algunos que ya lo han intentado, no lo han instalado. Otros que no tienen computadora. Sí, los que no tienen computadora, ya les dije, van a tener que trabajar a mano y sí les va a llevar más tiempo. Como ahorita, miren, ya nomás queda 2 minutos y medio, les aconsejo que, por favor, copien del chat. Fíjense esas 2020. Copien la dirección que mi tocayo Carlos Eduardo está haciendo favor de ponerlo. Miren, ahí ya también Vázquez ya puso uno 2017. No es cierto, es 2018, perdón. Yo les aconsejo que si lo quieren ocupar, depende del profesor, pero en manufactura asistida por computadora, eh, del 2018 para arriba ya tiene la parte de CAM. Versiones anteriores ninguna tiene la parte de CAM incluida. Lo de manufactura asistida por computadora. Entonces copien esos archivos, porque en el momento en el que se corta la llamada, pues ustedes ya no tienen acceso al chat. Entonces, para que porfa, los que hacen falta, porque se me van a atrasar y los otros, pues bueno, ya van a ser pura escuadra compás. Trataré de también irles explicando para que también no se queden sin la oportunidad de ir aprendiendo, pero sí van a trabajarle más. ¿Ok? ¿Alguna duda o algún otro comentario en este minuto que queda? Ya no nos, De mi nos vamos parte, a volver a ninguna. conectar, profe. Conmigo no. Yo Bueno. les diría que se apuren, sobre todo los que no tienen el programa, para conseguirlo instalarlo. Sé que lleva tiempo y que están en otras clases, por eso preferiría dejarlo hasta ahí para que sepan poner a instalarlo, porque
si es lenta su computadora, se tarda más de 1 hora. Sí, profe, gracias. Pues Dije una bueno, pregunta. La otra vez no pude instalarlo y me tardé casi un día para que llevara el 50% de la instalación. mira, está a punto de cortarse. Abro un espacio para pues, conocer tu pregunta ahí en el Classroom. ¿Sale? Sí, profe. Ok, prácticamente era para que me apoyaran y que prácticamente yo ya lo tengo instalado, nomás que me falta actualizarlo, pero me pide que desinstale mi antivirus. Entonces, donde ya yo me hice un poco de, ¿cómo le digo? Bolitas o rollo, dije, porque no logro instalarlo, porque le digo, me pide instalar el antivirus y es a donde yo le